Las lecturas de este día son la primera de la carta de los Hechos de los Apóstoles y la segunda del Evangelio de San Juan. El primer texto de los Hechos de los Apóstoles nos relata esa escena famosa de la predicación del apóstol San Pablo en el Areópago de Atenas. Allí descubren la ciudad muchos altares y templos dedicados a todos y cada uno de los dioses, y entre ellos descubre un altar dedicado al Dios desconocido. Algo diremos de este Dios desconocido. En la segunda lectura, en el Evangelio, nos dice el Señor que el Espíritu Santo nos guiará, nos llevará hasta la verdad completa, nos llevará hasta la verdad plena. Recordamos cómo en el medio ambiente en el que se inicia la predicación apostólica, las ideas religiosas eran, unas de corte popular y otras de corte intelectual. Las de corte más popular consistían en la visualización de todo el cosmos como dirigido por unas fuerzas divinas, muchas veces demoníacas, que manejaban los hilos de la historia de los hombres y del cosmos como si fuese un teatro de Guignol, con las cuerdas con las que los arlequines son manejados en el teatro de Guignol. Sin embargo, había otra posición, como digo, más intelectual, que pensaban a Dios como el desconocido, el Theos agnostos. Ese Dios desconocido del que se hace eco el apóstol San Pablo era ciertamente bien conocido por los filósofos. Era un Dios en el que se acentuaban las notas de trascendencia, de absoluta incapacidad del ser humano de conceptualizar, un Dios al que no se podía llegar con el lenguaje humano, un Dios que era absolutamente desconocido para las pobres capacidades del ser humano. Ese Dios no podía estar sujeto a sentimientos de ningún tipo, porque los sentimientos son propios de la carne, y la carne es lugar de la corrupción, y Dios es el incorruptible. Dios está, por tanto, ajeno a cualquier tipo de sufrimiento, y mucho más ajeno a la posibilidad de amar, porque amar significa tener una pasión, por tanto, una imperfección, porque significaría adquirir algo que el ser trascendente y divino no tiene. Cuando el apóstol Pablo les dice: yo os voy a hablar de ese Dios que desconocido, ese Theos agnostos, le escuchan con interés. Sin embargo, cuando dicen que este Dios desconocido se nos ha manifestado en un hombre que ha muerto en un patíbulo, en un hombre que además ha muerto como un malhechor, y que además esa piltrafa humana, ese gusano humano, esa carne destinada como cualquier carne mortal a la corrupción, ha resucitado, entonces esto ya les descompone y les dicen: ya te escucharemos otro día. El Evangelio nos dice: nos llevará el Espíritu a la verdad completa. Hemos conocido el amor de Dios que se nos ha dado, estamos diciendo estos días. Hemos conocido que Dios sí tiene sentimientos, que es un misterio, pero no es un misterio metafísico, sino que es sobre todo un misterio de un amor insondable, de un amor que va mucho más allá de nuestras capacidades, de un amor que desborda nuestro entendimiento y nuestra inteligencia. Sin embargo, ese Dios que es trascendente, ese Dios que al mismo tiempo se hace tiempo nuestro y espacio nuestro, es un Dios que sigue siendo un Dios que no podemos del todo manipular. No podemos convertir a Dios en una imagen de nosotros mismos. No podemos pensar que Dios sea alguien de libre disposición, que podemos, como digo, comprenderlo de tal manera que se convierta en un muñeco. Dios es el Dios del Sinaí, sigue siéndolo. Dios es aquel que se aparece a los que van caminando en el desierto en la noche como columna de fuego, y de improviso, de tal modo que tienen que levantar inmediatamente el campamento para poder seguir su estela en la noche para no perderse. Dios es el Dios que habla en el viento, como nos dirá el profeta. Dios es un Dios que no es nuestro criado. Dios nos abre siempre caminos. Dios es imprevisible en sus caminos. A veces esos caminos nos desbordan, nos desconciertan, y sin embargo son caminos de salvación. Esta es la fe del cristiano, que Dios, incluso cuando nos desconciertan en aquello que a nosotros nos parece negativo, es un Dios que nos salva y nos ama. Aunque pasemos por cañadas oscuras, el Señor va con nosotros y nos prepara una mesa, y nos prepara un prado de fresca hierba, de aguas abundantes, donde reposar nuestras almas. Dios es amor.
Por eso el Evangelio nos dice, Él os llevará a la comprensión de la verdad completa de Dios. Ciertamente solo lo comprenderemos cuando lo veamos cara a cara, más allá de nuestra muerte, cuando contemplemos la paternidad de Dios en su mismo ser, cuando contemplemos nuestra propia imagen en el Verbo encarnado, cuando contemplemos nuestra vida en la vida que es el Espíritu Santo. Sin embargo, como digo, ya en este mundo vamos comprendiendo poco a poco. El Espíritu Santo nos da a comprender cada día más el misterio de Jesús, que se pone a nuestra vera en el camino, como con los discípulos de Maús, para explicarnos las Escrituras, para explicarnos por qué caminos, a veces incomprensibles para nosotros, Dios nos lleva a la eternidad y a la salvación. Pongamos nuestro corazón y nuestra alma en las manos de este Dios misericordioso que se nos ha mostrado cercano en su Hijo Jesucristo.